Gracias, señor presidente. Tal y como lo adelanté en mis intervenciones anteriores, el motivo fundamental para plantear esta consulta tiene que ver con discutir aquí los criterios adoptados por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, que contradicen la Constitución General de la República, el Código Federal de Instituciones Electorales, el propio catálogo de emisoras y su evolución hasta el día de hoy, así como el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral de febrero del año pasado. Estos criterios que sostengo son contrarios a la Constitución, alientan dos fenómenos absolutamente dañinos para la democracia y para el propio instituto. Debilitan el concepto de autoridad de esta institución frente al poder que ejercen las televisoras en esta materia como resistencia a la reforma electoral del 2007 y del 2008. Pero también alientan precisamente el fenómeno que acabamos de discutir, el mercado negro de la información. Debo empezar por lamentar los términos en los que funcionarios de este instituto acudieron ante el Tribunal Federal Electoral en consulta, como si efectivamente el PRD y un servidor hubiéramos planteado un cambio en el modelo de generación de órdenes de transmisión y de la práctica administrativa que ha realizado. Por el contrario, lo que hemos cuestionado es que los criterios del Comité de Radio y Televisión son los que modifican el modelo de comunicación planteado y las definiciones planteadas por el propio reglamento en materia de radio y de televisión. Para ilustrar esta primera aseveración, quiero pedirle al secretario técnico, a la dirección ejecutiva, al secretario ejecutivo, si puede dar lectura, por favor, de del artículo 5 del reglamento de radio y televisión en materia electoral, en su párrafo 1, inciso C, fracciones 11ª y 12ª. Por supuesto, señor senador, cuando le provean el reglamento mencionado al señor secretario ejecutivo, procederemos a satisfacer su solicitud, que entiendo es lectura del artículo 5, párrafo 1, inciso C, fracciones 11ª y 12ª. Proceda, por favor, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. La fracción 11ª señala a la letra orden de transmisión, instrumento complementario a la pauta, en el que se precisa la versión de los promocionales que corresponde a los espacios asignados en la pauta a los partidos políticos y a las autoridades electorales. La fracción 12ª señala pauta, documento técnico en el que se distribuye el tiempo convertido a número de mensajes que corresponde a los partidos políticos y a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje y el partido político o autoridad electoral al que corresponde. Es cuanto. Gracias, secretario. ¿Puede continuar con su intervención, señor senador, por favor? Gracias, señor presidente. Por esto afirmo que la consulta no respondió a los términos planteados. En realidad se trata de si el Instituto Federal Electoral puede modificar en cualquier forma lo que la Constitución General de la República dice en su artículo 41, de que deberá, como administrador único de los tiempos del Estado, asegurarse de que los promocionales de los partidos políticos sean transmitidos por cada estación de radio y televisión. La Constitución ni habla de redes, ni habla de un conjunto de emisoras, habla por cada una
de las emisoras de radio y televisión. Vamos a hacer rápidamente un recuento. Los concesionarios de la radio y la televisión han hecho todo tipo de trabas para resistir la reforma electoral del 2007 y del 2008. Pasaron del discurso del atentado a la libertad de expresión a la imposibilidad técnica de hacer bloqueos en sus emisoras nacionales dentro de las entidades federativas, dígase los municipios. Sostengo que esta pretensión busca hacer ineficaz, volver odioso el modelo y obviamente anticompetitivo al impedir que se diversifiquen los mensajes, las campañas comunicacionales y las estrategias electorales de acuerdo a los perfiles, áreas geográficas y a las necesidades locales de sus electores, y que los ciudadanos puedan allegarse de la información focalizada a sus condiciones de eventuales electores. También en este objetivo, señalo, está alentar el mercado negro de la información, pues los candidatos y partidos que no cuenten con cobertura local a través de los spots pautados por el IFE negocian el pago de espacios en la radio y en la televisión para trasladar su mensaje, porque además han restringido la cobertura informativa precisamente como sanción a lo que hicieron los partidos en la reforma electoral. ¿Quieren cobertura? Ahí están los spots, vayan y peleense con sus dirigencias nacionales para que les den oportunidad de salir. Nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron en el IFE y los partidos políticos. Lo sabemos que ese es el gran argumento con el que vuelven odiosa la reforma. Debo también decir que esto ha generado, además de poner en jaque al modelo, evidentemente la venta de entrevistas. Hoy está desatado en el país la venta de entrevistas. El modelo que nos pretende presentar el proyecto es confundir orden de transmisión con pautado. Al decir que el pautado es por entidad federativa, nadie lo niega, nadie lo cuestiona. Ese no es una impugnación. El pautado, dice el reglamento, es uno, y la orden de transmisión complementaria de ese pautado es el que define las versiones específicas, la que garantiza a los partidos políticos su derecho a competir con contenidos propios en lo local. Acabo de leer una nota informativa de uno de los periódicos en Chihuahua, el periódico La Opción, nada más para que conozcan el nivel como se traduce estas decisiones. Cito textualmente: las autoridades del Instituto Federal Electoral deberían revisar muy bien sus actuaciones o deberían permitir que alguien lo haga. Ayer trascendió que reconocieron el poder de facto que tienen las televisoras y adoptaron una decisión que afectará a todos los ciudadanos. Los señores del IFE autorizaron a Televisa y Televisión Azteca a no bloquear su señal en los distintos municipios de la entidad. Esto producirá el efecto de que los spots de los candidatos de Juárez, Parral y Delicias se vean en la capital del estado, y viceversa, porque los spots de Garfio y Rix se verán en Juárez, en tanto que los de Serrano y María Antonieta se mirarán en Chihuas. Si de por sí el nivel de conocimiento que traen los aspirantes alcaldes es bajo, con esa ensalada de spots las cosas se pondrán peores. Así se pierde todo propósito de las campañas al revolver los anuncios de unos municipios en otros como una ensalada política perversa. ¿Y por qué se produce la ensalada? Porque no han dejado esta decisión otra opción a los candidatos a alcaldes de Chihuahua y de Ciudad Juárez, pongo el ejemplo de mi estado, para poder salir en las señales nacionales de televisión que tienen el 80% de la cobertura tanto del mercado y de la audiencia tanto en Juárez como en Chihuahua, más que combinar en esa pauta estatal los spots de unos y otros. ¡Qué grave confusión! Se genera una decisión que desconoce el principio de la Constitución. Señores consejeros, señoras consejeras, todos sabemos que esta actuación del Comité de Radio y Televisión es de oficio, por no decir oficiosa. No hay impedimento técnico. Las dos televisoras, al menos en mi estado,
en el caso de Juárez y Chihuahua, bloquean las señales cuando se trata de publicidad comercial. Cuando se trata de propaganda político-electoral, no hay teléfono, no hay internet, los enlaces son muy débiles, se puede caer la señal, no podemos responder. En medio de este criterio está la demolición de un concepto de autoridad frente a un fenómeno de poder de la televisión. ¿Cómo va a poder el IFE ordenarle a los candidatos, a los partidos, que no corrompan el proceso electoral, como aquí bien lo decía al principio Benito Nasif, cuando decía que compran el voto a través de la entrega de materiales, o se puede producir a través de utilitarios, o en la entrega de materiales de construcción? ¿Con qué calidad y fuerza moral el instituto puede llamar a los actores cuando flexibiliza la ley frente a los más poderosos? La ley se aplica según el sapo. No, a nadie se le puede permitir el cumplimiento en abonos de la ley. Ustedes acordaron el año pasado, en el acuerdo general del Consejo, de que en el 2013 todas las estaciones de radio y televisión deberían llevar a cabo los bloqueos, porque la excepción de la 129 acababa el 1 de enero de este año. ¿Cuál fue el criterio por el que cambiaron? Gracias, señor.